Hola amigos de NotiTweet, yo soy Chiquinquira Montiel y bienvenidos a una edición más de Conversando con. Nuestro invitado de hoy es profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela y ha servido de asesor de muchas empresas públicas en este país. Bienvenido a Conversando con, Leonardo Vera, un placer tenerte en el programa. Bueno, un placer, Chiqui, estar por aquí y muy gustoso hacer este contacto con el muy variado e inmenso público que tienen ustedes. Es así. Leonardo, el ministro Giordani y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Menéndez, en días pasados anunciaron algunas medidas económicas, entre ellas está la devaluación, que según la versión del vicepresidente Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entre otros, son medidas que mejoran la calidad de vida de los venezolanos. Pero por otra parte, los detractores del gobierno piensan que forma parte de un paquetazo rojo, que van en deterioro de la vida de los venezolanos. Un especialista, un experto, una persona preparada en economía como usted, más allá de verlo desde el punto de vista político, ¿cómo puede ayudar a que el venezolano entienda lo que está sucediendo y mejora o no la calidad de los mismos? Sí, bueno, en realidad el contexto en que se toma la decisión de devaluar la moneda en Venezuela es un contexto muy peculiar. No es la primera vez tampoco que vemos un contexto de esta naturaleza, pero es peculiar porque es una decisión que se toma, vamos a decir, en circunstancias prácticamente obligadas. Es decir, la devaluación es una decisión que es dolorosa tanto para el público, que va a sufrir las consecuencias probablemente, de eso hablaremos de las consecuencias un poco en unos instantes, sino también para quien tiene que tomar la decisión. Okay. Es una especie de... porque al final del día en Venezuela las devaluaciones son una especie de anuncio de fracaso en la mezcla de políticas económicas que vamos a decir, toman o ejercen quienes llevan el comando de la economía. Entonces, este no ha sido la excepción, este caso ha sido así. El anuncio de la devaluación es prácticamente el anuncio de que la mezcla de políticas económicas que hemos tenido en los últimos tiempos en Venezuela no han dado resultados y que lamentablemente hemos tenido que hacer una corrección cambiaria en donde nuestra moneda ahora vale mucho menos de lo que valía con respecto al dólar y con respecto a todas las monedas del mundo, vale menos de lo que valía antes de que se hubiera tomado la medida. Al decir vale menos es que ese bolívar compra menos bienes y servicios de lo que compraba antes, y en un país que es importador, que depende mucho de las importaciones, esto es una de las secuelas quizás más visibles que tiene la medida, ¿no? Naturalmente, no todas las devaluaciones tienen impactos negativos, pero en particular y en el contexto en que se toma esta decisión en Venezuela, pues pareciera que van a prevalecer mucho más los efectos negativos que los posibles efectos positivos. ¿Y esos pocos efectos positivos, a quién le beneficia esta devaluación? Sí, bueno, esencialmente hay dos tipos de devaluaciones. Hay dos grandes razones por las cuales un país devalúa. Una razón puede ser porque hay un desequilibrio en las cuentas externas y se necesita un poco detener las importaciones y promover las exportaciones, lo que se llama devaluaciones competitivas. Y hay otro tipo de devaluaciones que son más bien devaluaciones con fines fiscales, que lo que buscan es que por cada dólar o por cada divisa que entra al país se pueda multiplicar o recibir más bolívares o más moneda doméstica, dependiendo del país del que estemos hablando. En el caso venezolano, justamente lo que motiva la decisión de devaluar la moneda es la necesidad de buscar recursos fiscales. Esencialmente, ahora entonces tanto PDVSA como el sector público van a poder recibir más bolívares por cada dólar petrolero que se produce y se factura en la economía venezolana. Entonces, en concreto, los principales beneficiarios de la devaluación son estas dos instituciones, PDVSA y el sector público, ¿verdad? Efectivamente es una medida que tiene ganadores y perdedores, así como los ganadores en términos monetarios son estas instituciones, hay unos grandes perdedores que es la sociedad en general. Exacto.
¿En cuánto se debería incrementar el salario para sopesar el incremento en los precios por la devaluación? ¿Y cómo impactaría esta medida en un ajuste salarial tan agresivo en la economía del país? Bueno, esa pregunta es buena porque uno de los principales afectados, obviamente, por una devaluación son los asalariados. Por la razón de que, y eso lo estamos viendo día a día, una vez que ocurren las devaluaciones, pues los precios de distintos productos comienzan a incrementarse o ajustarse. Además comienzan a incrementarse desincronizadamente, es decir, un día sube la pasta, otro día sube el jamón, otro día sube determinada medicina, es decir, hay un incremento continuo en los precios de muchos bienes y servicios, ¿verdad? Mientras que el salario se mantiene constante, porque el salario en países como el nuestro, por ejemplo, el salario se negocia generalmente una vez al año. Entonces los asalariados tienen que esperar a que venza su contrato para poder negociar un nuevo salario monetario. En el interín, y hasta tanto eso no ocurra, hay un deterioro del salario, hay un deterioro del poder de compra del salario, lo que los economistas llamamos un deterioro del salario real. Eso está ocurriendo en este momento en Venezuela. Entonces, obviamente la expectativa que tiene todo asalariado es de tratar de pedir el mayor incremento que pueda, ¿verdad?, cuando venga la negociación de su nuevo contrato. Pero no es lo que él aspire lo que le van a dar. Al final del día es una especie de proceso de negociación implícita entre el empleador y el asalariado el que determina cuál es el ajuste salarial. Y vamos a decir que hay como varias reglas. Las empresas, las mismas instituciones, las instituciones públicas utilizan varias reglas para tratar de incrementar o negociar los nuevos salarios. Okay. Hay quienes usan la regla de, por ejemplo, usemos la inflación acumulada en los últimos 12 meses, cuál ha sido la inflación del último año, y en función de eso entonces hagamos un ajuste del salario monetario. Es decir, la inflación de los últimos 12 meses, por decir una cifra, fue de 20%, entonces vamos a decir, la regla implícita es aumentemos el salario monetario en 20%. Okay. Hay otras reglas, por ejemplo, otras reglas como situaciones en donde el asalariado dice, bueno, sí, eso me protege contra lo que pasó, pero ¿y contra lo que va a pasar? Entonces, contra la inflación que yo espero en los próximos meses. Entonces, en ese caso tendríamos reglas más complejas para fijar el salario. Bueno, Leonardo, luego del corte seguimos hablándole un poco más a los venezolanos de este tema sobre la devaluación, así que ustedes no se despeguen y venimos con más de Conversando con.